Bueno, ahí vamos. Entonces, de momento ya estamos preparando. Hay que hacer varias configuraciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para poder hacer las operaciones de usuario, no la vamos a hacer directamente nosotros. No vamos a hacer un repositorio especial para usuarios, pero este repositorio de usuarios es un repositorio muy especial. Van a darse cuenta que es un repositorio bien diferente a los otros repositorios que hemos manejado. Entonces, en la carpeta de repositorios vamos a las interfaces y en las interfaces vamos a agregar una nueva clase que no es una clase sino una interfaz y esta la vamos a llamar el iUser Repository. Y en la interfaz iUser Repository vamos a agregarle estos métodos. Esta clase es una de las que más modificamos. Nosotros vamos a irle agregando, no las agrego todas porque quiero ir haciendo una construcción con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a tener en la interfaz User Repository? Vamos a tener un método que se llama getUser, que le pasamos el email y él nos devuelve un usuario. Como es un método asíncrono, nos devuelve una tarea de user. Tenemos un método que se va a llamar addUser. Yo le voy a pasar un objeto de la clase user y le paso el password. El password se le pasa por aparte. Y él me devuelve un identity result. ¿Qué es un identity result? Me dice si pudo, si no pudo y si no pudo me dice por qué. Vamos a tener un método que se llama checkRole, que yo le paso el nombre del rol y el que va a hacer, va a verificar si el rol existe. Si existe, no pasa nada. Y si no existe, lo crea. Vamos a tener un método que se llama addUserToRole, que yo le paso el usuario y el rol, y él me va a matricular ese usuario en ese rol. Va a decir, este usuario es administrador, este usuario es cliente, o este usuario tiene los dos roles, porque yo podría tener los dos roles. Y tenemos un método que nos dice isUserInRole. Este es para preguntar. Yo le paso al usuario y le paso el nombre del rol y él me va a devolver verdadero si ese usuario pertenece al rol o me va a volver falso si el usuario no pertenece al rol. Y esa es la interfaz iUser Repository. Si tenemos una interfaz es porque vamos a hacer una implementación y si lo hacemos por interfaz es porque lo voy a querer inyectar para luego poder hacer pruebas unitarias y poder moquear esto. Entonces, vamos a irnos a la clase de Profe, implementaciones. profe, Sí, disculpa, qué pena. Acabas de decir pues que el usuario pues, puede tener, digamos, varios roles, un usuario. pero sí, pero dentro de la construcción del entity, solo vi pues que había una variable que aceptaba uno de los enumerables. No sé No, cómo no, no, podría no. tener ambos roles, o vi mal. Eso, lo que pasa es que en teoría, tú puedes, un usuario, o sea, el modelo de datos nos da para que un usuario tenga varios roles, sino que es que, y eso funciona así en el contexto, pero en el contexto de nuestra aplicación no es normal. En nuestro contexto de nuestra aplicación hay usuarios administradores y hay usuarios que son, y hay usuarios que son vendedores, porque ya lo aterrizamos al contexto de orders, pero en el Ah, contexto del Entity Framework, el Entity Framework admite en el espacio de nombres que estamos usando, que es en el espacio de nombres ASP.NET Core Identity, se puede dar esa situación. No la estamos utilizando para orders en este momento. Listo, pero buena sí, pues, pregunta. Ahora vamos a adicionar una clase que va a ser la implementación de esta interfaz. Entonces vamos a tener una clase que se llama la clase User Repository y obviamente la clase User Repository implementa el iUser Repository. Si yo le digo que implemente la interfaz, pues mira que ahí tengo tengo la definición. Obviamente todos estos métodos son asíncronos. No se nos puede olvidar colocar aquí la palabra async. La voy a poner de una vez que siempre me olvida. Le voy a poner aquí async. No sé por qué el wizard no me lo hace, debería. Entonces, vamos a ir implementando todos estos métodos y se van a dar cuenta lo fácil que es ahora. Todos estos métodos resulta que no estamos solos en la vida. Para yo poder hacer todos esos métodos, hay dos manes que me van a ayudar a hacer esto. Entonces, vamos a crearle un constructor a la user repository. Vamos a ponerle un constructor a esta clase. Y en el constructor de esta clase vamos a inyectar varias cosas. Primero, voy a inyectar el data contest. Ya después les digo por qué necesitamos que este man inyecte el data contest. Entonces tenemos el data contest y lo vamos a llamar, normalmente lo llamamos contest. Y tenemos dos señores que son la berraquera que nos van a ayudar a ser los usuarios. La más importante, hay una clase que llama la clase User Manager. Y la clase User Manager yo le digo que está basado en mi clase de usuarios y hasta la voy a llamar el User Manager. Y User Manager me va a ayudar a hacer todas estas operaciones. Y así como hay una para usuarios, hay otra para roles. Vamos a tener la clase Role Manager, pero la Role Manager no tiene una implementación específica. Entonces, simplemente, como no tiene una identificación específica, vamos a decirle que trabaja con el Identity Role. Vamos a decir que esta señorita trabaja con el Identity Role y a esta clase le vamos a llamar simplemente, le voy a llamar el Role Manager. Entonces, recuerde,
User Manager es el que tiene casi todos los métodos. Y Role Manager tiene algunas cositas que nos quedan faltando. Recuerden que ustedes pueden, yo prefiero colocar esto en Word Wrap para que él siempre me organice las líneas automáticamente. Ahora, para que esto me funcione en toda la clase, vamos a crear esto como un campo. Lo propio, vamos a crear esto también como un campo. Aquí vamos a usar esto como el campo y aquí vamos a utilizar esto también como un campo. Y estos campos, por estándar de nombres, recuerde que los atributos privados los colocamos allá arriba antes del constructor y le vamos a colocar aquí le voy a colocar aquí el underline siguiendo el estándar moderno de .NET que nos sugiere que lo pongamos. Y aquí tenemos ya le podemos quitar a este man, ya le podemos quitar ese dis. Recuerden que ese dis solo lo vamos a usar para métodos de extensión. Ahí vamos. Entonces, resulta que esta clase, el user repository, va a ser un wrapper que nos va a servir para manejar las cosas de mejor manera. O sea, si no, me tocaría estar inyectando el user manager y el role manager por todo lado. Yo no quiero eso. Yo quiero tener todas esas operaciones en un punto centralizado. Entonces, ¿cómo adicionamos un usuario? Ahí me pasan este método. Pasan un usuario y me pasan un password. ¿Cómo adicionamos un usuario? Fácil. Vea, todos estos métodos son métodos de una sola línea. Para adicionar un usuario, vamos a decirle que el user manager tiene un método que se llama create. Yo le paso el usuario y el password. Este man ya es capaz de resolverme eso. Si el usuario está repetido, recuerden que los usuarios no se pueden repetir. Si el password no cumple con las condiciones de password o si hay otra condición que impida, este man que va a devolver. En el Identity User hay una propiedad que me dice si pudo o no pudo. Luego la vamos a chequear. Este método es el que nos sirve para adicionar un usuario. Fácil. Ahora, vamos a adicionar un usuario a un rol. Entonces tenemos aquí un método que se llama user to role. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. En el user manager tenemos un método llamado to role. Yo le paso el user y el role name. Vea que lo que está haciendo es un bypass de la clase. Estamos haciendo un wrapper para que esa funcionalidad sea más sencilla. Ahora seguimos con el método check role. El método check role, este sí le vamos a colocar un poquito más de, este sí le vamos a colocar un poquito más de cañaña. Entonces yo aquí en el role manager, ¿qué hago? Utilizamos el role manager y preguntamos si el rol existe. Ahí me pasan, no, perdón, este está mal. Espérate que aquí lo hice mal. Este viene es aquí. Ahí está, listo. Entonces en el check role nosotros decimos, el rol existe. Vamos al role manager. Si el rol existe, si el rol no existe, lo creamos. Si existe, no hacemos nada. Y tenemos aquí nuestro método getUser. En el método getUser yo podría hacer lo siguiente, podría, pero no lo voy a hacer. Podría hacer lo siguiente, me vengo aquí al User Manager y el User Manager tiene un método que se llama getUser. Vea que él ya lo tiene. Yo tengo getUser por ahí, por name, pero recuerden que el main es el mismo email. Entonces yo podría hacer esto. Y este método getUsername incluso tiene dos sobrecargas. Tiene la sobrecarga síncrona y la sobrecarga no asíncrona. Y recuerden que la recomendación siempre es utilizar la sobrecarga asíncrona. Yo podría, espérate, aquí getUsername y aquí, bueno, aquí es getUsername, getUser, no es getUsername, es getUser. GetUser, a ver, ¿cuál es que está? GetUsername assign. Y aquí él me pide, no, este man me pide no, este man yo le paso al usuario, no, este es al contrario, no, este no me va a servir así, miento. Este método getUser, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle que nos dé el usuario, pero como yo quiero que el usuario me dé la relación con ciudad para saber el usuario a qué ciudad pertenece, vamos a utilizar, aquí es donde utilizamos el data contest. Entonces voy a ir al contexto de datos y le digo, deme el usuario donde el email del usuario sea igual al email que me pasaron. Si lo hago hasta así, si lo hacemos así, vamos a comentar estas líneas de momento. Si lo hacemos así, ¿qué significa? Significa simplemente le estoy diciendo vaya a los usuarios. Ahora, si yo quiero que el usuario me incluya la ciudad para saber el usuario de qué ciudad es, entonces le digo incluya la ciudad. Pero si yo quiero que aparte de eso me diga de qué estado es, entonces le digo incluyame el estado. Y si aparte de eso le digo que quiero que me incluya el país, entonces le digo incluya el país. Entonces mira que ahí, por eso es que hacemos esta definición especial del getUser, para que traigamos las relaciones. Y las relaciones no solamente traemos la primera relación directa, que es la relación con ciudad, podemos traer la relación con estado y la relación con país. Y el último método también es un método de una sola línea. Tenemos el user manager, tenemos el método que si el usuario pertenece a un rol,
Aquí simplemente vamos a utilizar la clase del Role Manager. Aquí le decimos el User Manager y User in Role, le pasamos el usuario y el role name. Y con esto tenemos la primera versión de nuestro user repository. Este user repository, ese lo vamos a cambiar como un diablo. Ahora, nosotros no podemos acceder al user repository, no podemos acceder directamente desde los controladores, sino que accedemos por él mediante la unidad de trabajo. Entonces, vamos a irnos a la carpeta de unidades de trabajo. Primero vamos a las interfaces y en las interfaces vamos a adicionar una nueva clase que realmente no es una clase, sino que es una interfaz que la llamamos el Users Unit of Word. Y en la interfaz del Users Unit of Word es la misma interfaz que definimos para el repositorio. Simplemente tiene los métodos de la interfaz del Unit of Word. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un método que nos va a traer el get user, el add user, el check role, el add user to role y que nos diga si el usuario pertenece a un rol. Si hacemos la interfaz iUser Unit of Word es porque vamos a hacer una implementación de la misma. Entonces venimos a las implementaciones, adicionamos una nueva clase. Esta clase es la clase Units of Word y la clase Units of Word implementa la interfaz iUsers Unit of Word. Y si implementamos esta interfaz, vea que a la implementación de la unidad de trabajo le vamos a colocar un constructor a esta clase y a la unidad de trabajo le vamos a inyectar, le vamos a inyectar el iUser Repository. Y en el iUser Repository, a eso simplemente lo vamos a llamar Users Repository. Y para hacerla disponible, vamos a crear el campo y ya por estándar de nombres, le renombramos acá el User Repository y también le vamos a renombrar acá. Listo. Y esta clase, esta unidad de trabajo, simplemente es un bypass. Entonces, como es un bypass de todos los métodos, lo voy a hacer aquí rápidamente y los podemos hacer de una sola línea, que haga un return directo. Para que haga el return directo, podemos utilizar esta notación de flecha. Entonces, por ejemplo, el método addUser, le pasamos el usuario y el password. Entonces, con esta notación de flecha le decimos, no, cuando usted le llamen eso, usted va a ir al repositorio y va a llamar el addUser y le pasa el usuario y el password. ¿Y por qué lo hacemos por unidad de trabajo? Para poderlo inyectar y poder hacerle pruebas unitarias a toda la aplicación. Si no hiciera esto, luego nos va a funcionar y nos va a funcionar más fácil. Yo sé que muchos de ustedes están preguntando, ¿por qué siempre damos la vuelta por la unidad de trabajo? Cuando lleguemos a pruebas unitarias, se van a dar cuenta. Ahora, si hemos colocado esas inyecciones nuevas, es porque las tenemos que matricular en el program. Entonces vamos a irnos a nuestro program del backend. Y en nuestro program del backend, a mí me gusta hacer esto organizado en orden alfabético, no es necesario, entonces por eso lo pongo acá. Vamos a inyectar el user repository y aparte de que inyectemos el user repository, vamos también a inyectar la unidad de trabajo. Ahora, para que la aplicación sepa que va a trabajar con usuarios, entonces vamos a empezar a hacer varias cositas. ¿Qué cositas vamos a hacer? Vamos a tenerle que decir a mi sistema cómo se comporta con usuarios. Para eso vamos a agregar estas líneas acá. Entonces tenemos en el Builder Service, le voy a decir, vea, vamos a adicionar es entities. ¿Qué tipos de usuarios va a trabajar? Los que están definidos en la clase usuario. ¿Qué tipo de roles vas a trabajar? Los estándar. Yo también podría personalizar los roles y colocarle más atributos al rol. Y aquí nosotros definimos las condiciones como quiero que sea el usuario y esto se puede modificar. Entonces, por ejemplo, le estamos diciendo, mi usuario quiero que requiera un email único, verdadero. Yo no quiero que dos usuarios compartan el email, porque no voy a tener nombre de usuario. El nombre de usuario va a ser el email. Y aquí yo le coloco los requerimientos del password. Ahora, como estamos trabajando en modo desarrollo, la idea es que aquí coloquemos los passwords lo más fácil del mundo. No se pongan a complicar acá. Ya cuando vayamos a publicar la versión en producción, ya cambiamos esto. ¿Por qué? Yo le coloco password a todos mis usuarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me encartaría donde esté colocando nombres largos de password de usuarios. Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Yo quiero que mi password requiera un dígito. No. Yo quiero que mi password requiera caracteres únicos. No. Yo quiero que mi password esté
tenga al menos una minúscula. No. Yo quiero que mi password tenga caracteres alfanuméricos. No. Yo quiero que mi password tenga al menos una mayúscula. No. ¿Cuál es la única condición que le estoy colocando yo a mi password? ¿Cuál creen ustedes? Hay una condición. Hay una condición que es el require len y el require len por defecto es de 6. Entonces, si yo quiero que mi password tenga al menos 6 caracteres, le pongo 6. Si quiero que mi password sean 4 caracteres, pues le pongo 4. Aquí no le voy a cambiar esta, la voy a dejar por defecto, que sea 6 caracteres. Y yo los passwords que le coloco a mis usuarios siempre son passwords del 1 al 6, en modo pruebas. Ahora, esto no lo dejamos así, porque aquí tenemos un hueco de seguridad muy grande. La idea es que cuando vayamos a publicar la versión en producción, ya le cambiemos y hagamos que obliguemos a que los passwords del usuario sean passwords más complejos. Ahora, ¿qué le estamos diciendo? Hay que agregarle estas dos líneas, add entity framework store, que estamos basándonos en el data contest, y add default token providers. Con eso estamos configurando los usuarios. Ahora, pregunta. Eh, Vamos ahora, hasta el momento, si yo le estoy colocando roles y usuarios al sistema, yo de alguna forma le estoy colocando un candado a la aplicación que antes no tenía. Le estamos colocando seguridad. Hasta el momento el CIDR en la base de datos es un lujo. Yo podría tenerlo o no tenerlo. ¿Qué es lo que pasa si no lo tengo? Si no lo tengo, borro los datos y pues me toca volverlos a crear, pero no pasa nada. Pero si yo le estoy colocando usuarios, el CIDR es una obligación porque yo necesito al menos un usuario en la base de datos. Y en el CIDR es el punto ideal donde vamos a crear los roles de la aplicación. Eso lo hacemos en el siguiente video. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.